seguimos con más Noticiero Popular. Estamos con nuestros entrevistados del día de la fecha. Natalia Alessandro, integrante de la Corriente Política del 7 de agosto. ¿Cómo andás, Nati? Hola, buenas tardes. Y Juan Carlos Beica, de Convergencia Socialista. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bueno. Bueno, recién veíamos ahí el informe de lo que sucedía el día lunes, cuando la multitud se dirigió a la Plaza Congreso para evitar que se sancione la ley de ajuste macrista previsional. Y también veíamos un clip con lo que fue la gran represión que hubo de parte de las fuerzas de seguridad. Ustedes estuvieron tanto el día lunes como el jueves anterior en las inmediaciones del Congreso. El jueves se había logrado, digamos, que se levante la sesión y después se terminó convocando nuevamente para el lunes. Nos gustaría que nos cuenten cómo lo vivieron, qué pudieron observar, qué vieron de esas dos jornadas. Bueno, no, la verdad que para nosotros fueron dos jornadas muy importantes. Se venía también de una semana de movilización y de represión con el martes con lo de la movilización en contra de la OMC, el miércoles los movimientos sociales y los trabajadores de la economía popular que también habían sido reprimidos, y el jueves con una movilización exitosa, digamos, un éxito del campo nacional y popular y de la movilización de toda la gente y todos los espacios que estuvieron presentes en la plaza, logrando que se levante la sesión que iba a tratar la ley de la reforma previsional. Para nosotros es, digamos, es una demostración de que este es el camino, ¿no? Digamos, que ambas jornadas se vivieron, la vivimos de esa manera, con una resistencia por parte del pueblo muy importante y un grado de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, digamos, que garantizan y que vienen garantizando desde la asunción de Mauricio Macri en el gobierno, la implementación de estas políticas antipopulares y de avanzada en contra de los derechos de las mayorías. Entonces, básicamente, digamos, consideramos que fueron dos jornadas exitosas. Sí, nosotros también consideramos que ha sido muy importante lo que ocurrió, particularmente porque miles y miles de compañeros y compañeras salieron a las calles a repudiar el ajuste. Y lo otro que nosotros reivindicamos es que ha habido un salto de calidad en la manera de pelear. Yo vengo de la conferencia de prensa por el Sergio, el compañero del PSTU, Sebastián Romero, perdón. Al compañero se lo acusa por haber tirado 3 tiros o algo por el estilo, lo que se compra tradicionalmente en la casa de los chinos, ¿no? Y hay toda una campaña de estigmatización sobre él, particularmente los medios, ¿no? Que después vamos a hablar, y estuvo muy bien porque estuvo gran parte de la izquierda y algunos otros sectores que no son de izquierda defendiéndolo. Y desde nuestro punto de vista, justamente eso que ocurrió es importante. O sea, la capacidad del pueblo de defenderse. Para nosotros, y hoy lo dijimos con toda claridad, lo dijo el compañero nuestro que estuvo presente en la conferencia de prensa, que es uno de los camaradas que fue preso en la marcha de la OMC, Hernán Centeno, el pueblo tiene derecho a ejercer su legítima autodefensa. Ellos nos atacan, nosotros nos defendemos. Ahora, ¿qué autodefensa? Le decíamos. O sea, nosotros tiramos con piedras cuando ellos vienen con una parafernalia bélica terrible. Nosotros tiramos con 3 tiros chinos cuando ellos vienen con gases que te matan. O sea, el pueblo tiene derecho inclusive a utilizar mayor cantidad y calidad de pertrechos para eso. Si no, no entendemos la Constitución, que así lo ampara. En medio de la represión, el día lunes, Elisa Carrió habló de que ellos eran los representantes que había votado el pueblo para que estén adentro discutiendo esta ley. ¿Qué legitimidad social y del pueblo tuvo esta ley que finalmente fue aprobada cuando afuera del Congreso sabemos que tanto en los sucesos del jueves, en los sucesos del día lunes a la tarde y a la noche el pueblo se manifestó en contra de esta ley? No, sin lugar a dudas, digamos, legitimidad popular no tiene, digamos, el pueblo argentino no, la mayoría del pueblo argentino no apoya esta ley, digamos, así quedó demostrado. Ni esta ley ni ninguna otra medida de ajuste implementada por el macrismo, digamos. También va a pasar lo mismo con el posible tratamiento de la reforma previsional. Ayer se trató la cuestión de la reforma tributaria, que en realidad, bueno,
en el tratamiento de la ley previsional le sacan plata a los jubilados y en el tratamiento de la ley de ayer de la reforma, reforma del sistema tributario, que si bien tiene media sanción, ya está siendo tratado en el Senado, lo que hacen es regalarle esa plata a las grandes empresas y a los capitales concentrados, que son claramente para quienes el macrismo está gobernando, ¿no? Concretamente, respecto de tu pregunta, yo creo que en realidad el problema es el debate de qué tipo de democracia queremos construir. Obviamente que Alicia Carrió se va a parar desde una concepción demoliberal, digamos, de la democracia, una cuestión republicana. Nosotros creemos que hay que construir otra especie de democracia, otro tipo de participación, sobre todo una participación más activa del pueblo, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los representantes que fueron elegidos por el pueblo, digamos, traicionaron, si se quiere, ese contrato social al que se someten cuando se someten a una votación, ¿no? Entonces la gente que votó a los determinados representantes o diputados de las provincias, que en realidad uno vota a sus representantes para que defiendan los derechos de la mayoría, no para que beneficie a un grupo de la economía concentrada. Entonces hay que ver también cuánto de esa representación se juega en cada una de las medidas, ¿no? Porque en realidad lo que pasó ayer con el apoyo, antes de ayer, con el apoyo de varios diputados que responden a las gobernaciones, digamos, quedó en evidencia que no estaban en todo caso representando al pueblo. En todo caso, entonces ellos son los que no están cumpliendo con el mandato constitucional, ni siquiera desde su concepción demoliberal, digamos. Entonces, legitimidad ninguna, y eso quedó claramente demostrado en las movilizaciones y con el descontento popular. Otra cosa que quería agregar, que es la cuestión de la movilización de las cacerolas a la noche, voluntarias, de gente que venía caminando de distintos puntos de la capital hacia el Congreso, también expresándose en contra de la reforma previsional y en contra de la represión que había pasado unas horas antes. Juan Carlos. Mira, nosotros somos marxistas, leninistas, trotskistas, coherentes y consecuentes, y tenemos una evaluación de esta democracia. No lo es. Para nosotros es la dictadura del capital. Este régimen, el anterior y todos los que ha habido desde el 82 en adelante. Eso no nos implica no saber valorar uno en relación al otro. O sea, preferimos este y no la dictadura genocida de los Videla y compañía. En ese contexto damos una pelea por otro tipo de democracia, que es la democracia directa, la democracia de las asambleas populares, la democracia de la Comuna de París. O sea, los comunistas en la Comuna de París en 1870 y pico inventaron algo que después se intentó volver a repetir y fracasó y triunfó y fracasó varias veces y todavía está experimentándose, que es que el pueblo delibera y gobierna. Todo lo contrario a lo que dice la Constitución, que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus instituciones, de su voto. Es un circo, o sea, se vota cada 2 años y después los representantes de los grandes capitales hacen lo que quieren, que además son los que pueden ser elegidos porque tienen la plata suficiente para hacer campaña. En ese contexto, a pesar de que peleamos por eso, o sea, por una revolución que los eche a patadas a todos esto y que el pueblo gobierne de manera directa, eso lo decimos los revolucionarios desde siempre, desafiamos a los demócratas liberales, a los demócratas burgueses, a que lleven a fondo la democracia que dicen defender. Un poco en el sentido de lo que dice la compañera, aunque con matices, ¿no? Hay un mecanismo, una herramienta, la Asamblea Constituyente. Nosotros creemos que en este contexto, en este marco, sería posible y necesario imponer una Asamblea Constituyente. ¿Qué es eso? El pueblo discute qué modelo de país quiere. O sea, ¿estamos de acuerdo en que se entreguen los recursos o que el pueblo los controle? ¿Estamos de acuerdo en que se pague la deuda externa y se siga endeudando o que el pueblo deje de pagarla y que toda esa plata vaya a financiar, por ejemplo, un gran plan de obras públicas? ¿Estamos de acuerdo que gobiernen representantes de los capitalistas, de los extranjeros y de los nacionales? O como decimos los socialistas, que debe gobernar quien produce las riquezas, el pueblo trabajador. Nosotros queremos debatir en el marco de la democracia que dicen los capitalistas e inclusive los más radicales a la izquierda del capitalismo se puede hacer, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese marco repito lo que dije hace un rato, el pueblo trabajador también tiene que debatir algo que está en el debate cotidiano, TN lo ha puesto y lo han puesto el resto de los medios, que es el derecho a no defenderse. Yo lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir. Ellos tienen derecho a atacarnos, nosotros no tenemos derecho a defendernos. Fíjense, el patrón no solo tiene la policía, cuando le toman la fábrica o cuando hay una huelga,
sino que además tiene la posibilidad de pagar, porque tiene plata, vigilancia privada. Ahora, el vigilante privado está bien visto, está legalizado, está legitimado. Ahora, cuando el obrero o el trabajador tiene un palo, se tapa la cara para evitar los gases, o se defiende de la manera que se defendió este compañero, o como nos defendimos cada uno de los que estuvimos el otro día, está mal. O sea, es la democracia para que se defiendan los patrones. ¿De qué? De la lucha de los trabajadores. Pero no es la democracia para que nos defendamos los trabajadores de la dictadura del capital o de la imposición que quieren, como en este caso la reforma previsional. Por eso creemos que acá hay que debatir todo, hay que aprovechar esta circunstancia, porque estamos convencidos, disculpame que me extiende un poquito, en el punto anterior fui más corto, de que vamos a un nuevo argentinazo. Inevitablemente, porque el pueblo se cansó. Y cuando el pueblo se cansa, hace tronar el escarmiento. Como ha ocurrido siempre, está bárbaro. Y los echa a patadas. Ahora, nosotros no somos puchistas, no somos golpistas. Queremos que el pueblo gobierne, que el pueblo decida qué hacer. Y una de las cosas que se va a resolver en las próximas asambleas populares, que seguramente va a haber, porque el pueblo va a empezar a discutir, igual que 2001, qué hacemos con este país, qué hacemos con el Estado, qué hacemos con la economía, es qué camino democrático llevamos a fondo. Nosotros, a pesar de que estamos a favor de lo que dije al principio, la dictadura del proletariado, si vamos al caso los marxistas-leninistas, queremos que se lleve adelante la democracia más radical dentro del margen que nos permite el capitalismo, que es la Asamblea Constituyente, donde los socialistas vamos a pelear por nuestro programa, obrero y socialista, por un gobierno de los trabajadores y del pueblo. Hacia eso vamos. No sé si ganaremos, pero vamos a imponer un debate que es beneficioso para el conjunto de la sociedad. Vos ahí hablabas de cansancio del pueblo. ¿Cuál creen que fue el punto de inflexión entre la media sanción de la ley en el Senado, en donde quizás esa media sanción pasó más desapercibida, y esta sanción definitiva en donde una multitud estuvo en la calle rechazándola? ¿Qué creen que pasó ahí en ese intermedio, digamos? Creo que por ahí fue la proximidad hacia la concreción de un modelo, digamos, del proyecto económico y político, digamos, de concreto en cuanto a la reforma previsional. Creo que eso fue un factor que se tuvo en cuenta, y también creo que fue una semana, como decía, como señalaba al comienzo, creo que fue una semana muy movilizante, digamos, para todos los movimientos y todas las organizaciones que estuvimos en las tres, o que participamos en el no a la OMC o en la marcha del miércoles y el jueves. Es como que fue una acumulación. Yo creo también que hay algo que es claro, digamos, que es que yo coincido en algo con el compañero, que es que el camino económico y político, digamos, y las consecuencias de este plan económico están claras. No, digamos, uno ya sabe, esto ya pasó en la Argentina, no es que es algo nuevo, con otra impronta, tendrá algunas características particulares, digamos, pero las consecuencias de la implementación de un plan de ajuste como el que viene a imponer el macrismo, digamos, el pueblo tiene memoria y el 2001 está a la vuelta de la esquina, digamos. Entonces, claramente yo creo que fue sí un momento bisagra, en el que creo que se comprendió que se acabaron, si se quieren, los festivales populares, los festivales en contra de determinadas políticas, y se pasó a un mayor nivel de resistencia, porque es el camino para poner un límite y para echar a este gobierno que en realidad, si no, nos va a destrozar la patria, y es el camino que queda. Creo que eso es un grado de conciencia que va a ir en aumento, claramente, y se va a ir gestando, y es lo que se está gestando. Yo probablemente tenga un matiz un poco más profundo, diferencia con la compañera, aunque no lo planteó, digo, en el sentido de lo que está ocurriendo. Nosotros creemos que desde hace bastante tiempo hay lo que llamamos un ascenso obrero y popular, de las luchas, de la resistencia, con el gobierno anterior y que continúa con este. Y hubo un cierto impas, producto que, lamentablemente, hubo un sector del movimiento de masas que lo votó a este gobierno, en contraposición al anterior, porque estaba cansado por el ajuste anterior. Y esta es la continuidad para nosotros del ajuste y la profundización. Eso se acabó. O sea, evidentemente, si hubo un sector que tenía cierta expectativa, murieron las expectativas, y en eso vamos a coincidir, y hay un salto de calidad de esa resistencia que ya venía de antes, Nosotros, por ejemplo, estamos muy relacionados con compañeros nuestros a Cresta Roja, ¿no? Cresta Roja es un ejemplo de eso. Vienen de pelear con el anterior gobierno, hubo un impas, mucha gente de Cresta Roja votó a este gobierno,
E inmediatamente este gobierno asumió, empezaron a pelear y se enfrentaron y dieron huelgas muy duras, que ganaron, que triunfaron. Y lo que vemos es que la perspectiva no lejana, más rápida que otra cosa, es que haya saltos de mucha más calidad que esta y de radicalización. Por eso lo que dije hace un rato de que el pueblo hace sonar el escarmiento, lo están viendo los de arriba. O sea, lo que hubo en Plaza Congreso es una vanguardia muy grande, de gente dispuesta a poner el pecho a las balas de goma y a mucho más que eso. Y los cacerolazos es gente que está mirando eso con simpatía, aunque algunos todavía tienen dudas, pero que están yendo en el mismo sentido. O sea, el 2001 va a ser pequeño en relación a lo que viene. Lo que va a ser maravilloso, porque nos va a permitir discutir qué país queremos. Y ahí vamos a discutir con la compañera, con todo el mundo, si nacional y popular, o como decimos los revolucionarios trotskistas en este caso, la burguesía no tiene nada que hacer, porque la burguesía nacional no existe y no hay manera de recuperar las riquezas, evitar el saqueo de los recursos y la superflexibilización, sino es la única clase, la clase obrera, que es la única que está en condiciones de hacerlo, la que se pone a la cabeza gobernando para nosotros, porque no existe ningún tipo de burguesía nacional capaz de ponerle un poquito de límites al capital foráneo, porque lo poco que existe de burguesía nacional, entre comillas, está totalmente cooptada y relacionada al capital foráneo. Por lo tanto, yo soy profundamente nacionalista en ese sentido y popular en ese sentido, pero creo que la clase obrera es la que tiene que llevar adelante las banderas nacionales y populares y la única manera de llevarla consecuentemente es imponiendo de la manera más democrática, obviamente, un régimen de características socialistas. Creo que eso se empieza a debatir y creo que hay un giro a la izquierda inclusive en la conciencia del conjunto de la población. El otro día, independientemente nos juntamos un montón de colores, ¿no? La izquierda con sectores, como dice la compañera, nacionales y populares, el papel de la izquierda fue muy importante. Y yo tengo 43 años de militancia y no era así muchos años atrás. O sea, hoy la bandera roja no es un problema, antes lo era, para sectores importantes, y ahora estamos en condiciones de debatir justamente en mejores condiciones que antes el futuro del país a partir de ese avance en la conciencia. Creo que una de las cuestiones que sí tenemos que ponernos de acuerdo es que hace falta para eso una herramienta organizativa. Tenemos un drama tremendo. Con la resistencia peronista de la década del fin de la década del 50, de los 60, nuestra corriente fue parte de eso. Las 62 organizaciones, al principio fueron la herramienta organizadora, la CGT, los Bandor inclusive en su momento, que dieron lugar a esta CGT podrida, que es uno de los baluartes del ajuste, ya no hay ninguna posibilidad de que sea la herramienta de organización. O sea, tiene que haber una asamblea nacional, un centro coordinador de las luchas, o sea, de todos los que estamos de acuerdo, de todos en ese sentido, en que hay que tumbar al gobierno mediante la movilización obrera y popular. Y de todos los que estamos de acuerdo en que hay que imponer una medida democrática para discutir el carácter del país que se viene. Por eso, para nosotros, el Centro Coordinador de las Luchas y la Asamblea Constituyente son dos consignas que podemos ponernos de acuerdo con la compañera inclusive, para debatir después el modelo de país, pero que nos da una perspectiva común, que es nos unificamos para derrotar al gobierno mediante el argentinazo y la huelga general y nos ponemos de acuerdo en debatir de la manera más democrática el tipo de país que queremos. E inclusive en la Asamblea Constituyente con algunas medidas inmediatas que podemos acordar, como dejar de pagar la deuda o nacionalizar los recursos para que queden de este lado y no del otro lado del mostrador. Esta pregunta no es nueva, pero es necesaria hacerla. ¿Cuál es el rol que tienen los medios tradicionales en los hechos como los que vivimos el día lunes, en la represión policial hacia la avanzada del pueblo? Pero también es interesante preguntar qué análisis hacen de la versión de los infiltrados. Esto que se avanza desde los medios de comunicación, pero también de algunos sectores donde se instala esta teoría para también deslegitimar la lucha del pueblo. Yo creo eso, que cumplen ese doble rol, digamos, legitimar la represión y legitimar el modelo de ajuste macrista, y por el otro lado deslegitimar la resistencia popular, digamos. Me parece que ese doble rol es el que están jugando claramente, y sinceramente ya no quedan, si se quiere, medios de los tradicionales en los que uno pueda encontrar algún tipo de coincidencia o de, ¿no?, que pueda caracterizar como que están realmente haciendo un análisis de lo que verdaderamente pasó.
La cuestión de los infiltrados, lo lamentable es que no es solamente algo que se agita desde los medios hegemónicos, sino también desde varias organizaciones que, si se quiere, estaban presentes en la amplia movilización. También esta cuestión que se dicen, bueno, pero la violencia que se genera impide que se vea la masividad de la concurrencia. No, en realidad no, nada de todo eso, digamos. La masividad fue concreta, fue clara. Lo variopinto de la convocatoria también, digamos, la amplitud de los sectores que participaron fue muy clara, digamos, la cantidad de gente era realmente impresionante. Y una cosa que por ahí es un poco trillada, digamos, pero en realidad la violencia no es una piedra, digamos, la violencia es un modelo de ajuste y un saqueo constante que se viene llevando adelante desde el minuto 1 en el que asumió el macrismo. Y si nosotros continuamos viendo transferencias de recursos sin ningún tipo de, digamos, con un total descaro, si se quiere, no descaro porque es el modelo económico que vienen a implementar, ¿no? Pero con esta virulencia, digamos, esta cuestión ascendente de que ya parece como que nadie los importa, sumado a la justicia funcionando como la herramienta legitimante de la violencia institucional desplegada sobre el pueblo, la verdad que el panorama que queda es muy acotado, digamos, en cuanto a cuáles son los mecanismos que hay que implementar de acá en adelante para resistir a este gobierno. Digamos, yo estoy completamente en contra de utilizar la palabra infiltrados, completamente en contra de todo ese fogoneo, porque en realidad lo que se vio el jueves, lo que se vio el lunes y lo que se viene viendo durante toda la semana anterior con las otras 2 movilizaciones que hubo fue una resistencia y un pueblo digno que da pelea ante un modelo de saqueo. Entonces, para mí esa es la única lectura y el rol que juegan los medios, bueno, esta doble cuestión clara y lamentable. Coincido absolutamente con la compañera. Nosotros tuvimos un primer enfrentamiento muy duro, el martes, porque tuvimos el descaro de hacer un escrache, que es el acto central de la OMC, siguió de largo y nosotros dijimos, vamos a ir una cuadra más. Media llegamos, pues no pudimos más de media cuadra. Hicimos un acto, inmediatamente hicimos el acto, yo estaba presentándolo, o sea que yo lo vi, a mí no me la cuenta nadie, nos dimos vuelta y nos empezaron a reprimir. Las cosas que un chico le tiró un cascote a no sé quién, o no sé qué cosa. Pero eso es una excusa. El tema es que nos quisieron masacrar. Con un despliegue tan grande que lo que querían hacer era dar miedo, evidentemente. Ahora ocurrió algo muy interesante. Inmediatamente pusieron contra la pared a unas 40 compañeros y compañeras, o sea, nos detuvieron. Se empezó a juntar gente en Callao de Corrientes. 500, 600, 700, 800 personas reclamando la libertad de cada uno. Todos y todas los que reclamaban la libertad vieron lo que ocurrió. Todos vieron que nos defendimos. Sin embargo, nadie cuestionó nuestro derecho a defendernos, pues nos defendimos. Y particularmente las compañeras se defendieron con una fiereza muy grande frente a un aparato tremendo, monstruoso, que pretendía imponer miedo. ¿Y qué decía la gente? Ellos son responsables, no ustedes. Ellos son responsables. Y obligaron a liberar a la mayoría. Los acontecimientos del lunes lo mismo. O sea, ¿qué infiltrados? O sea, el pueblo ejerció el derecho a defenderse. Por eso yo digo, el pibe Romero, del PSTU, lo reivindico. Ojalá haya miles como él. Porque él lo que hizo con lo que tenía, que de arma no tiene nada, a pesar de los memes que hay por todos lados, que son muy graciosos, se defendió de la misma manera que se defendieron con piedras o palos contra un aparato comprado en Israel, o sea, la gente que sabe algo de esto. O sea, no le ponen un mango al submarino que se hunda, total, no hay problema. No le ponen un mango a la defensa nacional, que después tendríamos que discutir qué significa eso, porque defenderse del imperialismo no es un objetivo. O sea, que los ingleses y que los barcos pesqueros hagan lo que quieran en nuestro suelo o en nuestra plataforma marítima, pero sí pongamos plata para la represión. Bueno, contra semejante represión hubo un pueblo que 3 horas resistió. No hay manera de resistir 3 horas si no hay una retaguardia. Yo estuve en el 2001, estuve en otras tantas más. O sea, en el 2001 tumbamos al gobierno y resistimos horas y horas y horas porque teníamos miles atrás. Y obviamente hay una retaguardia que no participa en los combates más activos, porque no todo el mundo hace lo que hace la vanguardia. Pero la vanguardia deja de ser vanguardista, o sea, despegarse de la retaguardia cuando está un paso adelante. Y el otro día estaba un paso adelante. Y los que estaban atrás nos daban agua, nos daban piedras para defendernos, nos daban aliento.
Yo soy docente. Mis compañeras docentes, aún las más conservadoras, me mandaban WhatsApp diciendo, Juan, ¿qué llevo el lunes? Limones me dijeron que son buenos, porque no sabían. Agua con bicarbonato, eso está bien, está bien. ¿Cómo hago una máscara? Porque sabían que iba a haber quilombo. Ahora, ¿esa gente qué es? Bueno, como no tienen manera de ocultar semejante fenómeno, tienen que apelar al periodismo, que es a lo que vas vos, para desacreditarlo. Y acá, lamentablemente, entran los de TN, que son la ultraderecha desde el punto de vista de cómo estigmatizar a los luchadores, y C5N. Porque el discurso de Fernández Llorente y el discurso de cada uno de los periodistas, yo fui los testigos, los escuché a cada uno de ellos, era de, está bárbaro el reclamo popular, la gente que reclama en paz, pero los que tiran piedra, ¿cómo? El mismo discurso que tiene TN, evidentemente se pelean en las cámaras con TN, pero tienen la misma base ideológica, o sea, no es Barricada TV, es otra cosa, evidentemente. Bueno, a esa gente yo la repudio, porque están siendo cómplices de la agresión contra sus propios compañeros, contra los periodistas, porque los periodistas sufrieron golpes justamente en el contexto de la represión, haya caído la piedra donde haya caído. Me parece que nosotros tenemos que tener claridad. Y me alegra que la compañera opine así, porque justamente voy a lo anterior. Vamos a debatir el modelo de país seguramente, para lo cual es importante, reitero nuevamente, una salida democrática que nos permita discutir desde abajo a todo el pueblo, dándole la posibilidad de decir nosotros queremos tal o cual modelo y hacerlo de la manera más democrática posible. Ahora, para llegar a semejante posibilidad tenemos que ponernos de acuerdo cómo organizamos la resistencia. O sea, nos ponemos de acuerdo todos sabiendo de que no hay manera de acabar con el ajuste, que es acabando con los ajustadores, y que la única herramienta posible es la lucha obrera y popular, que este país ha dado pruebas más que suficientes, que ha saldado cuenta con unos cuantos. Bueno, ese tiene que ser un debate en el campo obrero, popular, nacional o como querramos llamarlo.